analizar estos aspectos. Y al final han terminado aturdidos por tanta información que se les da. Entonces, quiero plantear a la facultad de medicina para la CETES, que la farmacología sea distribuida en dos cursos, si quieren. Una farmacología básica de este nivel y después quinto, sexto de medicina terapéutico, farmacoterapia. Eso es muy inteligente. Así que hoy día vamos casi a terminar farmacología básica, pero este tema de hoy es fundamental. Hablar de la farmacología es un ángulo vegetativo. Es clave todo eso para entender muchos procedimientos farmacológicos en la farmacología en general. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es el sistema funcional más complejo, más extraordinario que tenemos nosotros, más que cualquier otro sistema. El que nos regula, el que nos mantiene vivos. Donde incluso todavía los procesos intrínsecos del sistema nervioso central no están muy bien entendidos. La disciplina más dinámica y moderna que existe en la medicina hoy día es la neurociencia. Y la neurociencia está dando unas informaciones pero extraordinarias. Y eso ustedes están perdiendo el término de en qué momento lo deben empezar a conocer eso. Probablemente cuando estén en 500 estudios de medicina van a hablar por ahí de neurociencia, pero no como debería ser. Es una oportunidad maravillosa. Así que ya como ustedes demasiado tarde, pues vamos a seguir con la rutina de antes. Pero les cuento eso lo que implica trabajar en el tema para que lo entiendan la materia. Primero que lo entiendan, ¿no? Y después ojalá lo apliquen. Entonces, como ven ustedes, el tema es adrenérgico y antiadrenérgico. Estamos hablando realmente del sistema neurovegetativo, ¿no? El sistema nervioso nuestro tiene varios estamentos. Nosotros estamos muy habituados, casi conocemos bastante el sistema nervioso central, comunitario, somos sensoriales. Y este sistema no lo abordamos muy claramente, muy profundamente. Se habla incluso, fíjense que en la etapa evolutiva primigenia tuvimos cuando menos 3 tipos de sistema nervioso. La suma conjuncional, un sistema nervioso que se ha quedado diluido particularmente en el sistema digestivo. Ya ustedes conocen, ¿no? Pesos de agua, de reina, ¿no? Son sistemas nerviosos. Y por ejemplo, por ahí hablamos de la diapositiva, hablamos de que hay tipos de neurotransmisores que no encajan ni en el neurovegetativo ni en el sistema nervioso central voluntario. Está disperso por ahí. Así que ojalá con el tiempo se logre hacer más precisiones y abordemos con más claridad y profundidad. Bien, entonces, cuando hablamos del sistema nervioso neurovegetativo, recordemos que hay una transmisión básicamente que se aplica en toda esta funcionalidad y es la transmisión neurohumoral. Todas nuestras funciones, en verdad, en el sistema nervioso central hace uso de moléculas endógenas que se llaman neurotransmisores. Y se ha establecido pues, un sistema que todavía sigue vigente, que tiene aferentes primarios como está ahí y un sistema eferente. El sistema de los aferentes primarios incluye la sustancia P, el glutamato, el péptido intestinal vasoactivo, y el gran regulador es el hipotálamo. El sistema eferente o periférico es el que más conocemos nosotros, que tiene 2 subsistemas, el simpático y el parasimpático. El simpático ya saben que también se conoce como corazón lumbar y el parasimpático como cráneo sacro. La diferencia funcional es que, como dice el texto, en el sistema simpático la actividad es de carácter muy variable. Nunca está funcionando de un modo uniforme. Funciona en base a disparos y a detenciones. En cambio, el sistema parasimpático es una actividad discreta, localizada, no abrupta.
y está como una función basal permanente. Y en verdad, si bien es cierto que el sistema simpático es fundamental para las defensas, ayuda de la vida y la seguridad, el sistema parasimpático discreta, localizada, está permanentemente funcionando, que nos mantiene en vida cotidiana, sin exabruptos, sin actividad brusca, sin reflejos inmediatos, un sistema parasimpático. El simpático resuelve problemas agudos, por ejemplo, entramos en una situación de estrés, se dispara el sistema simpático. Pero, por ejemplo, mantienen otras funciones basales, se complementan ambos, pero tienen esa diferencia. Tienen mediadores que ustedes lo conocen, ¿no? Mediadores fundamentales de estos sistemas son prácticamente dos: la acetilcolina para el sistema parasimpático y la noradrenalina para el sistema simpático. Pero ahí falta algo que no sé, creo que no te daba la diapositiva última. La adrenalina también es un neurotransmisor del sistema simpático, pero funcionalmente participa muy poco, solamente se calcula como un 5% nomás de la función adrenérgica. Entra a tallar ahí la adrenalina, el 95% de la adrenalina. Ahí está la ubicación donde mayormente se concentra son neurotransmisores. Y que farmacológicamente y fisiológicamente actúan sobre receptores importantísimos, como los polinérgicos para el sistema parasimpático y los adrenérgicos para el sistema simpático. Los polinérgicos son muscarínicos y también nicotínicos, que están en la diapositiva posterior. Ahí están las ubicaciones también. Pero nos interesa aquí ir remarcando que los M1, muscarínicos M1, se encuentran en glándulas secretoras diversas. Por ejemplo, la función digestiva gástrica participan los receptores muscarínicos M1 de manera notable. A nivel cardiovascular los M2 y también en glándulas secretoras incluso gástricas también están los receptores M3. Los M4 y M5 están poco definidos. ¿Y por qué decimos que están poco definidos? Porque en verdad las investigaciones fisiológicas, neurológicas no logran todavía detallar la funcionalidad plena de todos los efectos. Falta mucho poder conocer la propia biología y la fisiología. Los nicotínicos son dos variantes, el nicotínico muscular y el nicotínico neuronal. El sistema adrenérgico tiene dos tipos de receptores en general, los alfa y beta. Y los alfa están ahí también, son alfa 1A, alfa 1B, alfa 2A, alfa 1B. Ahí están sus perspectivas también de ubicación. Por ejemplo, los alfa 2A están en los vasos sanguíneos, los B también, pero tienen una diferencia. Como dice abajo, estos alfa 2B, fíjense ustedes, tienen un efecto un poco contradictorio. Cuando se liberan, disminuyen la eferencia simpática, ¿qué es eso? O sea, cuando nosotros podríamos decir, estimulamos los receptores alfa en general, esperamos que los vasos sanguíneos se contraigan. Eso es conocido, ¿cierto? La adrenalina estimula los receptores alfa 1, vasoconstricción e incluso elevada presión arterial. Pero curiosamente, particularmente los receptores alfa 2 alfa, tienen un efecto contrapuesto, bajan la presión arterial. ¿Por qué? Porque disminuyen, como dice, la eferencia simpática. ¿Qué significa? Producen un vaciado notable, potente de los vesículas presinápticas, adrenérgicas, y como si agotara el sistema adrenérgico. Y al agotarse, es como si estuviéramos haciendo uso de un bloqueador adrenérgico.
¿Se entiende, no es cierto? Es entonces bastante complejo este tipo de funciones que tiene nuestro receptor. Los betas son generalmente inhibitorios. Miren lo que dice ahí, generalmente, igual que en el año anterior, los receptores alfa son generalmente excitatorios. ¿Por qué? Porque en fisiología, en biología, jóvenes, no hay nada absoluto. En farmacología también no hay nada absoluto. Por ejemplo, vamos a encontrar que hay alfa bloqueadores y describimos una función, pero no son absolutamente alfa bloqueadores. En algún momento resultan comportándose como ligeramente excitadores. ¿Sí? Bueno, entonces, los betas son generalmente inhibitorios. Ahí tenemos beta 1, beta 2, beta 3. Los beta 1, eso sí, vale fijarlo ya, son mayormente, o casi exclusivamente cardíacos. ¿Sí? Y los beta 2 no existen prácticamente en el sistema cardiológico, pero sí están en otros sistemas, por ejemplo el respiratorio. Por eso es que cuando tratamos casos de asma bronquial, para dilatar los bronquios, utilizamos agonistas beta 2 adrenérgicos, porque esto lo único que hace es dilatar los músculos bronquiolares, la musculatura bronquiolar la dilata, pero no actúan por fortuna a nivel cardíaco. Entonces son usados exclusivamente como broncodilatadores. Inhiben, relajan la musculatura bronquial, o bronquiolar, hablando propiamente. Los beta 3 tienen una funcionalidad un poco oscura. Se sabe sí que, por ejemplo, en algunos sitios relacionados al metabolismo lipídico participan por ahí, pero no se conoce con claridad y con certeza cuál es su función. Ahí está lo que les decía, existen otro tipo de receptores que no corresponden al sistema adrenérgico ni colinérgico. Los histaminérgicos, serotoninérgicos, dopaminérgicos, y ahí hay neurotransmisores como la ATP, la colecistoquinina, sulfanina, etcétera, que también están como huérfanos, se dice, funcionalmente huérfanos. No tienen un grupo al cual, digamos, incorporarlos. ¿Sí? Este dato también es importante saberlo porque significa cómo deja de actuar el sistema adrenérgico y cómo deja de actuar el sistema colinérgico. Fíjense en esto, ¿sí? Cuando hablamos del sistema simpático estamos hablando del sistema adrenérgico y cuando hablamos del sistema parasimpático estamos hablando del sistema colinérgico. Si usamos un fármaco que estimula el sistema adrenérgico se dice, graben esto, agonista adrenérgico. Si lo bloquea, hablamos de bloqueador adrenérgico o antagonista adrenérgico. Y por analogía, si estimulamos el sistema parasimpático, hablamos de agonista colinérgico. Y si lo bloqueamos, hablamos de antagonista colinérgico o bloqueador colinérgico. Eso es una nomenclatura básica que tienen que aprender. Bueno, ¿cómo deja de actuar el sistema adrenérgico? Por acción enzimática, por ejemplo, está la HE. ¿Qué se refiere a la HE? La enzima que degrada la acetilcolina, que es la acetilcolinesterasa. ¿Sí? Y abajo dice difusión, o sea, el sistema colinérgico deja de actuar de dos maneras, porque se cataboliza la enzima, se cataboliza el agonista colinérgico, que es la acetilcolina, se cataboliza y deja de actuar, pero también sustrayéndolo de ahí, por eso de difusión, difunde, no se cataboliza, difunde y deja de actuar. Dos modos de superación de su acción, ¿no es cierto? Por metabolismo y por difusión. En cambio, el sistema adrenérgico, fíjense, la noradrenalina, ¿cómo deja de actuar? Por difusión y recaptación. Y secundariamente por metabolización. Al revés, ¿sí? Entonces, repito, el sistema colinérgico deja de actuar, deja de funcionar por acción enzimática primero y después por difusión, secundariamente por difusión. En cambio, el sistema adrenérgico, primero por difusión, recaptación, que es bastante rápido, y en segundo lugar por vía metabólica. ¿Cómo? ¿Qué cosa es? Catecolortometiltransferasa. Y MAO, una aminoxidasa. Son las dos enzimas que catabolizan a los principios, digamos, activos del sistema adrenérgico, adrenalínico, taquígrafo y noradrenalínico.
Damos una mirada a las acciones generales de los simpáticos miméticos. El sufijo mimesis, ya ustedes deben deducirlo, significa imitación. Nosotros vamos a escuchar unos cómicos por ahí que se llaman los mimos, que hacen, digamos, simulan estar haciendo algo, generalmente tipo cómico. La mimesis es imitación, mimesis. Por eso cuando hablamos de simpáticos miméticos, estamos hablando de los elementos o sustancias que imitan al sistema simpático. Lo imitan, lo copian. Bueno, ahí tenemos entonces las siguientes acciones generales. Miren ustedes, quiero que se vayan imaginando un individuo que comienza a presentar estas características funcionales. Excitatorio periférico. ¿A qué se refiere? Como ven ahí dice, el músculo liso de los vasos sanguíneos y de piel se estimulan. Por favor, traten de estar despiertos. Por favor. Entonces repito, el músculo liso de los vasos sanguíneos, de la piel y mucosas, se activan, se estimulan. ¿Qué significa activación, estimulación en un músculo liso? Contracción, por favor. Contracción, ¿sí? Se contrae. Hay vasoconstricción entonces de los vasos sanguíneos de la piel y mucosa. ¿Qué color de piel va a ocurrir cuando hay una vasoconstricción interna, periférica? ¿Va a estar rojo, rubicundo o qué? Pálido, pues porque se han contraído los vasos sanguíneos, no hay circulación sanguínea, la coloración rojiza típica y se desaparece. Las células glandulares, particularmente las salivales y sudoríparas, se contrae sus músculos, ¿hay secreción? No. Entonces hay sequedad de esas glándulas. Ya se están imaginando un tipo entonces que está pálido, se le seca la boca, ¿sí? Hay una acción inhibitoria periférica, pero eso miren, también hablamos de músculo liso, pero no de vasos sanguíneos de piel y mucosa, sino de intestino, bronquios y vasos sanguíneos del músculo esquelético. Aquí en este caso, en estos órganos, con estos sistemas fisiológicos, no se va a contraer el vaso sanguíneo, es inhibitorio periférico. ¿Qué va a ocurrir ahí? Se va, al contrario, dilatar. Y al dilatarse, ¿qué va a ocurrir con su contenido circulatorio? ¿Va a aumentar o disminuir? Va a aumentar. Entonces aquí se ponen plenos de volumen sanguíneo, el intestino, los bronquios y vasos sanguíneos del músculo esquelético. Esto quiero que lo recuerden particularmente el músculo esquelético cuando hablemos del fenómeno de Dale, que lo voy a referir después. En otro nivel, a nivel cardíaco, hay una función excitatoria cardíaca. ¿Qué determina eso? Que el sistema adrenérgico simpático incrementa notablemente la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca. ¿Sí? Entonces, por eso es que el individuo que está excitado está con la hiperfuncionalidad simpática y de taquicardia, ¿cierto? Taquicardia, y hay un mayor volumen circulatorio y mayor fuerza y frecuencia de contracción cardíaca. Esto es verdad. No me parece, no imagino que debe ser perfecto, esto es fisiología. Pero esto es fundamental para conocer el efecto farmacológico. Eso deben tener ustedes por su dominio ya, digamos, cognitivo. Acciones metabólicas. Se desencadena el proceso de la glucogenólisis hepática y muscular. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la sangre? ¿Van a elevarse o va a disminuir los niveles de glucosa? Se eleva. ¿Sí? Se eleva. Hay un aporte notable de glucosa de parte del músculo estriado y del hígado. Hiperglicemia hay en esos casos. También habrá liberación de ácido graso libre, del líquido adiposo. Acciones endocrinas complementarias, modulación de la secreción de insulina, renina y hormonas hipofisiarias que tienen que ver esto. Las hormonas hipofisiarias tienen que ver con el estrés, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acciones sobre el sistema nervioso central, la estimulación respiratoria, el paciente está con mayor volumen circulatorio, ¿sí? Está captando más oxígeno, se está oxigenando, hay un mayor estado de alerta, hay una actividad psicomotora notable. El apetito pues también aumenta, pero eso es accesorio. Bueno, cuando dije que se imaginen sobre lo que estaría ocurriendo en un individuo, ¿qué individuo estamos describiendo?
¿Qué individuo estamos describiendo? En el cual se ha estimulado su sistema simpático. ¿Qué hemos dicho? Está con la piel pálida, las cosas secas, está taquicárdico, está con gran volumen circulatorio. Sus músculos voluntarios están con bastante volumen sanguíneo. Está con gran disposición de reserva de glucosa, o sea, está con harto oxígeno y con harto glucosa. ¿Para qué requerimos eso? ¿En qué situación ocurre eso, ese tipo de condiciones? Estamos con harto aporte de oxígeno, con harta disposición de glucosa que se brinda energía, con gran fuerza cardíaca, gran disposición de esfuerzo muscular voluntario. ¿Qué tipo de individuo es ese? ¿En qué condiciones nos ponemos así? A ver, ahí ustedes están sonriendo. ¿En qué condiciones nos ponemos así? Seco. Sí. Cuando estamos para hacer deporte o para hacer deporte. No necesariamente tenemos lo que sigue, pero por ahí está. ¿Qué situación es esa la que pero médicamente, asustado es un término médico. ¿Qué condición fisiológica nos está ocurriendo desde el punto de vista científico-técnico? ¿Cómo se llama esa situación en la que estamos dispuestos para correr, para salvarnos de un riesgo? Estamos con gran ventilación, con gran aporte de glucosa, con gran disposición de fuerza muscular. ¿Qué condición es esa, señorita, usted? Sí, usted. Usted, señorita. Fuerte. Sí, pero ¿cómo se llama médicamente si usted está de alerta? Por favor, ustedes deben tenerlos en la punta del lengua o soltarlo. Estrés, por Dios, jóvenes, estrés. No tengo, casi que me enoja que tengan que estar sacando por cucharadas estas cosas. Por favor, señor, ustedes son del tercer año de medicina. Es un individuo típico estresado. Pero no el estrés patológico, es el neurótico que está por ahí, que tiene miedo a todo. No, sino el estrés funcional está en situación de rescate. Porque cuando estamos estresados, nuestro sistema nervioso simpático se está funcionando. Nos predispone a qué? A dos tipos de reacciones. Cuando tenemos un gran peligro por delante, ¿qué tipo de reacciones tenemos? ¿Qué tipo? ¿Qué hacemos? Cuando estamos en peligro, aumentar la frecuencia cardíaca. No, por favor, ¿qué tipo de reacción es esa? No me describa lo que ya hemos dicho. En estrés. Estamos en estrés, pero ¿qué hacemos ante el estrés? Una amenaza tenemos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Ya me quiero hacerlo. ¿Cómo haces tú? Si tienes una amenaza original y que te quiere cuidar, ¿qué haces? Exacto, pues huyes o si eres valiente. Se lo come a que lo está matando. Jóvenes, tenemos dos opciones. Nos defendemos o huimos, pues. Y para eso nos prepara el sistema simpático. Nos defendemos o huimos. Corremos, huimos, nos agarramos a golpes. Y obviamente luchamos. Claro que depende de cómo estamos acostumbrados a luchar. Por favor, yo les pido, saben que pongan atención a esto. Porque si no, pues, estará solamente memorizando información. Y eso es lo que hice. Lo voy a pasar a través de su delegado sobre esta gravísima situación que ahora respecta a la educación particularmente universitaria. Y es lo que yo les juro, jóvenes, odio y trato de que esto cambie. Por eso les estoy diciendo que voy a preparar esa propuesta. Y si no me aceptan, me largo a esta universidad. Romper con esta toxicidad informativa que reciben ustedes. Aquí tienen, si fuera posible, les dar los datos más
sistemas recónditos que hay, los millones de datos informativos que hay. Esa no es la idea. La idea no es que tengan información, sino que sepan procesar la información, que tengan análisis crítico, que analicen, que piensen, que apliquen. Eso es lo que se ha perdido en la docencia universitaria. Estas instituciones están siendo colegios grandes. Lo que necesitan ustedes es ir analizando cualquier información que reciban y vean cómo se procesa en nuestra vida cotidiana y particularmente después cuando estén actuando profesionalmente. Bueno, continuamos. Ahora, fármacos alérgicos. Tenemos varios que están agrupados en una clasificación como de acción directa, de acción indirecta, de acción mixta, etc. De acción directa se refiere a fármacos que actúan directamente en sus receptores. ¿Sí? La noradrenalina, la adrenalina, el isoproterenol, dopamina, dobutamina. Actúan directamente receptores alfa, receptores beta. ¿Sí? De acción indirecta, ¿qué dice ahí? Está, por ejemplo, tenemos la tiramina y las anfetaminas. Actúan indirectamente, no porque actúan ellos en los receptores alfa o beta, sino que liberan catecolaminas, aumentan niveles de dopamina y noradrenalina. Y las que actúan realmente son la dopamina y la noradrenalina, no actúa el fármaco que los está liberando. ¿Se entiende, no es cierto? Por eso son indirectos. Sí. Entonces, estos fármacos son alérgicos de acción directa, noradrenalina, adrenalina, isoproterenol, dopamina y dobutamina. Actúan, repito, directamente en receptores alfa o beta. ¿Sí? Esa es acción directa. Pero los de acá, como la tiramina y las anfetaminas, no actúan ellos directamente estimulando o inhibiendo los receptores. Lo hacen a través de, especialmente, dopamina y noradrenalina. Por eso son indirectos. Y estos son de acción mixta, por ejemplo, la efedrina. Directamente sí es agonista alfa y beta, pero también indirectamente actúa liberando noradrenalina. Por eso es mixto, pues, directo e indirecto. El metalaminol de igual manera. Ustedes van a encontrar en su literatura un término que dice catecolaminas. ¿Qué significa catecolaminas? Simplemente es el grupo que lo constituye la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. ¿Sí? La naturaleza química es la que define ese nombre de catecolaminas. Son catecoles, ortodihidroxibencenos con un grupo amino, catecolamina. Pues, la explicación del nombre, que no, si quieren ni siquiera no aprendan. Sí, como que se llama catecolamina. Ahora, los fármacos alérgicos no actúan con la misma potencia e intensidad sobre los receptores alérgicos. Miren, por ejemplo, sobre los receptores alfa, alfa 1 o alfa 2. La adrenalina es el más potente. Está igual o un poco más que la noradrenalina. Y ambos son mucho más potentes sobre los receptores alfa que el isoproterenol. Y ustedes van a encontrar en su literatura que dice, el isoproterenol no actúa sobre los receptores alfa, es un beta agonista selectivo. Les estoy diciendo que en farmacología no hay absoluto. Se acostumbra a decir isoproterenol selectivo beta. Pero por favor entiéndanlo así, de que esa selectividad simplemente como una especie de convenio de saberlo diferenciar, pero realmente no es tan absolutamente selectivo porque actúa sobre los receptores beta, pero de manera alfa, pero despreciable. En cambio, los receptores beta, fíjense usted, ahí del isoproterenol como el más potente de todos, más que la adrenalina y algo igual que la adrenalina con la noradrenalina. ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? La selectividad entonces no es absoluta, pero es por convención internacional, por convenio se habla. Isoproterenol, agonista beta. Por eso está acá como el más importante, beta 1, beta 2. La adrenalina se dice que es agonista alfa, pero sí tiene actividad sobre receptores beta. La noradrenalina de igual manera, en menor intensidad, pero sí lo tiene. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces no hay digamos, datos absolutos acá. Ahora, hay una selectividad decreciente. Selectividad decreciente, dice de agonistas alfa 2 a alfa 1. Ahora, esta selectividad, ¿cómo va, digamos, ocurriendo? Los alfa 1 con los alfa 2. La clonidina, entiéndase esta gradación que está acá, entiéndase, la clonidina es notablemente más
selectivo sobre alfa 2 que sobre alfa 1. En cambio, la fenilefrina es más selectivo sobre alfa 1 que sobre alfa 2. Así entiendan esta gradación que ven acá, en flechitas, ¿sí? ¿Están captando? Díganme, por favor, para tratar de reiterar si es que no está claro, ¿sí? Repito. Estamos colocando aquí 4 adrenérgicos, 4 agonistas adrenérgicos, ¿sí? La clonidina, la adrenalina, la noradrenalina y la fenilefrina. ¿Qué significa esta gradación? Viene de grado, ¿sí? La clonidina, repito, es casi exclusivamente selectivo sobre alfa 2 y muy poco, casi nada en la fenilefrina sobre el alfa 2, ¿sí? En cambio, sobre alfa 1, la fenilefrina es muy activa sobre alfa 1 y casi nada sobre alfa 2, y estos tienen ubicación intermedia. ¿Está claro? Ya. Ahora, selectividad decreciente de antagonistas y agonistas alfa 2 hacia alfa 1. La ioimbina es un fármaco que es altamente selectivo como antagonista alfa 2. En cambio, el prazosin es altamente selectivo como antagonista, ya no como agonista, sobre alfa 1 y muy poco o casi nada sobre alfa 2. Y la fentolamina y la fenoxetazonina están en un estado intermedio. Bueno, ahora sí creo que quedó claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el corolario? Jovencitos, que en verdad, nunca vamos a tener un fármaco absolutamente activo en una funcionalidad. Predominantemente sí, que no es lo mismo que absoluto. Ahora miren, y esto es una especie de consejo que les doy. Cuando ustedes estudien un grupo de fármacos, nunca se metan en el lío de querer conocer sus particularidades de todo. No le vamos a dar tiempo, no le va a alcanzar ni el tiempo ni las neuronas. Busquen el prototipo. ¿Ya? Por ejemplo, se me ocurre decir AINES. Hay una diclofenaco, ketorolaco, etcétera, etcétera, etcétera. Cantidad de fármacos. Si ustedes quieren aprender la característica de cada uno, se van a meter muy tremendo, imposible de resolver. Busquen el prototipo, cuál es el prototipo de los AINES y a ese domínenlo, ¿sí? Obviamente si lo dominan a ese, el resto realmente por relación van a tener que aplicar lo mismo, el conocimiento que han aprendido del prototipo lo aplican a otro fármaco que está dentro de ese mismo grupo, ¿sí? Entonces cuando hablamos de adrenérgicos tenemos que referirnos al prototipo de los adrenérgicos, de la adrenalina, pues. Y a ese sí hay que conocerlo, digamos ya con detalles, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedades farmacológicas tiene la adrenalina? A nivel vascular, es un potente vasoconstrictor alfa 1, pero a nivel fundamentalmente cutáneo. Es el que daba esa característica que describíamos al principio del paciente con la vasoconstricción cutánea, que está pálido, ¿cierto? ¿Sí? Pero miren lo curioso acá. Se dan cuenta que arriba dice vasoconstricción cutánea y acá que dice vasodilatación, pero en el músculo esquelético. Aquí hay dos posibilidades funcionales. En cierta población de receptores del músculo esquelético, del músculo estriado, sí hay vasos que también responden con vasoconstricción, pero la mayor parte responden con vasodilatación. Es algo paradójico aparentemente, pero es una particularidad, repito, de los receptores adrenérgicos alfa 1, de acuerdo al terreno vascular en que se encuentra. Cuando es vasculatura lisa, de piel y mucosas, es absolutamente vasoconstricción. Pero cuando es en músculo estriado, encuentran, digamos, una población de receptores que actúan con vasoconstricción y la mayor parte actúan con vasodilatación. Esto es lo que explica el famoso fenómeno de Dale. Yo quisiera tener la certeza, ojalá, de que en fisiología les deberían haber explicado el fenómeno de Dale. ¿Sí? Desgraciadamente no.
fisiológico, fenómeno de Dahle. ¿Qué ocurre? Dahle era un fisiólogo del siglo pasado que estudiaba mucho estos aspectos de las cosas funcionales de los fármacos que recién se estaban conociendo en ese tiempo. Nosotros miren que cuando se hacían las prácticas tradicionales antes de farmacología, por ejemplo, a los gatitos o perritos se les canulaba, ¿no? Y se les conectaba quimógrafos con sistemas de palanca para que se grafique el quimógrafo con un sistema de curvas, y con el cual encontramos que había el registro de la vasoconstricción y la vasodilatación. Entonces, ¿qué ocurrió con este científico? Encontró que lo típico es que cuando usábamos adrenalina había una vasoconstricción notable, potentísima. No hay así nomás fármacos que sean más potentes provocando vasoconstricción que la adrenalina. Y esto elevaba notablemente la presión arterial de un modo extraordinariamente potente. ¿Ya? Y daba una curva, se podía graficar, no, se colocaba la adrenalina acá, aquí estaba el movimiento, la presión arterial, se colocaba la adrenalina acá, inmediatamente se desencadenaba la vasoconstricción y la presión arterial se elevaba, pero de acuerdo a la dosis íbamos aumentando más dosis. Incluso el aparato no soportaba la presión arterial elevada, se esparramaba el mercurio en el registro de la práctica. Entonces, un hipertensor notable, ¿no? La presión arterial elevada. Y siempre que utilizábamos la adrenalina se encontraba la misma respuesta. Otra vez por acá si querían, y así. Pero ¿qué ocurrió? Fíjense. Él utilizó, así, como por curiosidad, casi por juego, podríamos decir, utilizó por aquí un fármaco que se llama fenoxibenzamina. Acá. Fenoxibenzamina. Y cuando lo usó solo, no había una respuesta, digamos, particular, como que no pasaba nada. Pero se le ocurrió después combinarlos en un solo experimento. Entonces aquí adrenalina sola, aquí fenoxibenzamina. Entonces digamos que no había respuesta ahí. Pero de repente aquí volvió a aplicar fenoxibenzamina e inmediatamente aplicó adrenalina. Entonces, como con la fenoxibenzamina no ocurría nada, y al aplicar adrenalina, ¿qué esperaba? Que se suba la presión arterial. ¿Y qué creen que ocurrió? Ocurrió una cosa extraordinaria. La presión arterial, en lugar de subir, que estaba normal, así basal, se vino abajo. Se vino abajo. Y después comenzó lentamente a subir. Y ya no tan intensamente como dicen otra vez, moderadamente se acabó. Entonces, él como un observador dijo, no, ¿qué ocurre acá? ¿Por qué la presión arterial se vino abajo con la adrenalina siendo un potente hipertensor? Él esperaba que ocurra esto, porque la adrenalina es potentísimo, no hay fármaco que produzca un efecto igual a ella, ¿no? Y entonces, ¿qué observó? De que con los estudios de investigación posteriores, profundos que se hicieron, se encontró que la adrenalina actuaba sobre estos receptores que estamos hablando ahí, del músculo esquelético, digamos del perrito, del gato de experimentación. Y ahí, como produce vasodilatación, se manifestó la acción vasodilatadora de la adrenalina, que estaba escondido en el resto, porque la acción sobre los alfa-1 superaba la acción sobre los mismos receptores en el músculo esquelético. ¿Se entiende? En la piel y mucosas, que es más amplia que cualquier vasculatura del músculo, se manifestaba la vasoconstricción, pero cuando se bloqueó los receptores alfa, que este fármaco de la fenoxibenzamina es un bloqueador alfa-1, dejó
libre de los receptores beta para que ejerza la adrenalina y eso tiró la presión arterial abajo. Yo sé que esto es un poco complejo de entender, pero si ustedes lo repiensan, se van a encontrar que es bastante lógico. Repito entonces, miren, la adrenalina cuando se usa solita actúa sobre sus receptores alfa y beta, pero es tan potente la acción beta que enmascara la acción sobre los receptores beta. La alfa es tan potente sobre la presión arterial que enmascara la acción de los receptores beta. Entonces esta acción vasodilatadora de acá, ¿dónde estamos? La presión vasodilatadora se esconde, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo Dale? Simplemente al utilizar fenoxibenzamina acá, bloqueó los alfa y por lo tanto ahí recién se iban a notar los efectos beta. Y los efectos beta son los que tiraron la presión arterial abajo. Si no hubiese aplicado la fenoxibenzamina que bloqueaba los alfa, esto no se hubiese manifestado. Y si estuviéramos siempre creyendo que solamente la adrenalina actúa sobre los receptores alfa. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Ese es el famoso fenómeno de Dale, y en el cual se está, digamos, evidenciando la acción vasodilatadora de la adrenalina sobre la musculatura estriada que tira la presión arterial abajo. Bueno, también estimula la circulación sanguínea cerebral, pero eso por si acaso es por acción indirecta de haber subido la presión arterial, porque es un potente hipertensor la adrenalina. Y a propósito de eso, jovencito, los fármacos obviamente tienen efectos importantes, complejos, pero no hacen milagros, ¿sabes? No hacen milagros. Y en el caso, por ejemplo, del uso de fármacos que emplean los neurólogos, la neurología es una excelente especialidad. En el aspecto clínico son extraordinariamente hábiles los neurólogos para hacer diagnósticos complejísimos de lesiones, por ejemplo, cerebrales, donde tienen su gran digamos, fracaso es el que no hay así nada más medicamentos útiles en la neurología. Pero por desgracia, por ahí hablan mucho de mejoradores de la circulación sanguínea cerebral, de mejoradores de la irrigación sanguínea cerebral, mejoradores del metabolismo cerebral, que no es real. Ustedes van a un neurólogo o un pacientito que tiene un accidente cerebrovascular que se queda con déficit neurológica, entonces no hay nada que hacer por el punto de vista farmacológico, no hay nada que hacer. Cualquier fármaco que empleen ahí es una estafa. Lo único que logra a veces recuperar a los pacientes con déficit neurológico es la fisioterapia. Te juro, eso es a veces incluso un recurso maravilloso. Te voy a contar una anécdota personal que siempre les cuento a los alumnos porque es una realidad, es una constatación in vivo en experiencia propia. A ver, cuando yo tenía 16 años, deja tu celular ahí. Cuando yo tenía 16 años, fui a vacaciones a un pueblo de la sierra de Trujillo, pueblo minero, y por ahí a pasear en el colegio todavía. Y en ese digamos, ¿qué les digo? Travesura de meter una mina que había ya estaba riquísima, ella ya no más soy llamado, se había sentado, se había caído, se había prácticamente derrumbado toda esa mina. Todavía se metían algunos mineritos a sacar restos de plata. Se sacaban bastante. Entonces me dice, digo, un niño de mi edad, jovencito, y me dijo que le va a ir a ayudarle, pues que él se les puso cabón para ayudarle a sacar los sacos de mineral. En una de esas ocasiones, como la mina estaba tremendamente destruida, entraba a bocatearlo y movió una piedra de una parte alta y me dio aquí en la cabeza. Ya tengo un hundimiento craneal que es grave, y me quedé con una parálisis completa del miembro superior izquierdo, parálisis y pérdida de sensibilidad, gravísima. Entonces,
prácticamente pues, me iba a quedar inválido. Pero en ese tiempo, por suerte, ya tocaba guitarra en mi casa. Eres prácticamente músico, mi padre era guitarrista, mi hermano mayor también, mi hermano también, y yo lo seguía a ellos, ¿no? Y ya tocaba guitarra. Recuerdo que cuando agarré la guitarra, primero que no podía levantarla, con la mano derecha, la bordaba, me ponía cada vez unas cuerdas, trataba de picarlo y se me escapaba, Qué rabia, porque soy bien rabioso. Terco, de rabia lo pondría de nuevo y maldecía y seguía. Juro, pobrecito, te juro, que no es nada heroico, sino simplemente es una especie de ejemplo de cuando la terquedad y la vergüenza es imprescindible. De esa edad hasta los 23 años, te juro, aprendí a tocar guitarra, manejé este tiempo que me fallaba para todo y me convertí en guitarrista. Con mi hermano formamos un dúo, hemos grabado algunos CDs y nadie me nota que tengo déficit del miembro superior izquierdo, nadie. ¿Y cómo creen que lo recuperaba? Con tratamiento de vasodilatadores cerebral, con mejoradores del metabolismo cerebral, como ofrecen los neurólogos que no funcionan para nada. Fisioterapia, la fisioterapia es extraordinaria, jóvenes. Pero eso sí, me dediqué obsesivamente. Yo dormía por la guitarra. Me enamoré de la guitarra. Yo me llegaba a besar. La besaba y sabía que me estaba ayudando. Y la sigo adorando. Después de eso, como ejemplo patente, la fisioterapia, la actividad física recuperativa es lo que muchas veces vamos a recuperar funciones. Así que pues la vitaminita que hay por ahí, que muchos lo promocionan, son un cuento muy más. Sacando de sirena, ¿no? Jovencitos, entonces, bueno, eso es lo que estaba comentando respecto a esta circulación sanguínea cerebral. No es porque la adrenalina sea un mejorador de la circulación sanguínea cerebral, sino que porque como eleva la presión arterial, también se eleva la circulación sanguínea a nivel cerebral. No hay ningún artificio que haga que la circulación sanguínea cerebral nomás mejore y el resto se quede tranquilo en el mismo nivel. No se puede, eso no existe. Bueno, hay mayor circulación hepática, hay mayor resistencia vascular renal. Esto sí es algo no conveniente porque cuando usamos adrenalina, elevamos la presión arterial y lo sacamos al paciente que está en shock. Eso sí es cierto. Pero si nos sobrepasamos en la dosis del tiempo de tratamiento, podemos provocar una resistencia vascular notable que produce necrosis tubular aguda, que es una complicación grave. Bueno, a nivel cardíaco, la adrenalina mejora la fuerza y la frecuencia de contracción cardíaca y por lo tanto mejora el gasto cardíaco. Entonces recuperamos a cualquier paciente en shock con adrenalina. Y precisamente les hablaba, creo, en la clase pasada sobre la anafilaxia. Se mencionaba, ¿cierto? Las reacciones anafilácticas pueden ocurrir por el uso de medicamentos por la vía parenteral, eso ocurre en la clase de vías de administración. El único fármaco que realmente salva la vida a los pacientes que están en shock y que se pueden morir en segundos es la adrenalina, porque es un potentísimo mejorador del gasto cardíaco y de la recuperación de la función cardíaca. Este de acá, este aspecto de que incrementa el consumo de oxígeno, sí es un inconveniente. Es un inconveniente. ¿Cómo así? Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, que hace un paro cardíaco, si usando la adrenalina lo podemos recuperar. Incluso, ¿saben qué? Hay ocasiones heroicas en las cuales tenemos que aplicar adrenalina intracardíaca. Cuando el paciente está en paro, ya no hay más que hacer que, si nos falla la reanimación cardiopulmonar, la adrenalina intracardíaca. Obviamente que actúa directamente sobre el músculo cardíaco y le produce recuperación inmediata y el paciente puede sobrevivir. Entonces es heroico y a veces es un poco riesgoso. Entonces uno puede decir, bueno, si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, en el cual el corazón está fallando de manera gravísima, ya se hizo como una bolsa disfuncional, ya no envía la sangre adecuadamente al resto del cuerpo, el paciente necesariamente tiene que morir si no hay un transporte cardíaco. No hay forma. Entonces uno podría decir, pero caramba, si la adrenalina mejora la fuerza y la frecuencia de contracción cardíaca, ¿por qué no usamos la adrenalina en insuficiencia cardíaca? No se puede. ¿Por qué?
Porque es cierto que aumenta la fuerza y frecuencia de contracción cardíaca, pero ¿qué está haciendo indirectamente al aumentar la fuerza y frecuencia de contracción cardíaca? Está exigiendo más consumo de oxígeno. Si ese corazón está fallando, precisamente está fallando el aporte de oxígeno que mandaría con la sangre. Entonces, acabamos de matar al paciente. Ese es el gran problema, porque además incrementa hasta un 30% el consumo de oxígeno farmacológicamente. Si ese pobre paciente ya no está recibiendo oxígeno ni siquiera al mínimo, le exigimos que consuma más oxígeno, inmediatamente fracasa el paciente. Ese es el gran inconveniente del consumo de oxígeno que induce la adrenalina. El músculo liso disminuye el tono, la frecuencia y la amplitud de las contracciones intestinales. También disminuye el tono y la frecuencia de contracciones uterinas por acción sobre receptores beta 2. Eso tiene un uso, en verdad, de los fármacos que son agonistas de beta 2, no tanto la adrenalina, sino otros fármacos que, a diferencia de la adrenalina, solamente son selectivos sobre los receptores beta 2, pero la adrenalina es el efecto de los receptores beta 1. Alfa 1, perdón, que es un inconveniente ahí. Entonces usamos, por ejemplo, ustedes habrán escuchado el fármaco que se usa mucho en el alma, el salbutamol. El salbutamol, imagínense que es la parte que trabaja solamente en los receptores beta 2 de la adrenalina. O sea, considera que la adrenalina que tiene dos partes, una parte alfa y una parte beta. La parte beta, particularmente beta 2, imagínense que sea el salbutamol, y a eso más o menos corresponde. Entonces, ¿qué hace sobre los receptores beta 2? Disminuye el tono y frecuencia de contracciones uterinas. Y ahí en el útero hay notable cantidad de receptores beta 2. No solamente están, por ejemplo, los bronquios para el tratamiento de la bronquial, sino en el útero hay receptores beta 2. Y si el útero está excitado en una condición especial que es el embarazo, ¿qué va a ocurrir? Que lo aborte, claro. Particularmente en la amenaza de aborto, el útero está excitado y está contrayéndose, tratando de expulsar el contenido de la concepción, el feto o el embrión. Y por lo tanto se usa ahí agonistas beta 2 para que actúen sobre los receptores beta 2, lo relajan al útero y se controla la amenaza de aborto. Entonces, en una emergencia, en una amenaza de aborto, podríamos utilizar la adrenalina y, actuando sobre los receptores beta 2, lo relaja el útero y se controla la amenaza de aborto. No se usa tanto la adrenalina por las acciones alfa 1, que son de cierto punto riesgosas. Por eso se usa el salbutamol, el fenoterol, la ritodrina, que solamente son agonistas alfa 2, beta 2, perdón, beta 2. ¿Sí? Eso es una acción que, al menos teóricamente, podríamos aprovechar de la adrenalina cuando actúa sobre los receptores alfa 2. Facilitan, dice, la eyaculación y la detumescencia. Eso es fundamental también. El único sistema, escúchenme, donde los sistemas adrenérgicos y colinérgicos se complementan son en la función sexual y reproductiva. En los demás sistemas saben ustedes que son opuestos. El sistema adrenérgico produce vasoconstricción, el colinérgico vasodilatación. En la frecuencia respiratoria, el sistema adrenérgico mejora la amplitud de los movimientos respiratorios, el colinérgico lo contrae. En el sistema intestinal, el sistema colinérgico estimula notablemente al intestino y puede producir cólicos, dolor abdominal. El sistema adrenérgico lo relaja. Están en contraposición. En la pupila uno produce midriasis, el otro miosis, ¿no es cierto? En oposición. Pero acá en el sistema del aparato sexual y reproductivo se complementan. ¿Quién facilita la erección peniana? La erección peniana. ¿Qué sistema? El parasimpático. ¿Y el simpático qué hace? Ahí está. Facilita la eyaculación. O sea, son complementarios. Ahí es, funcionan complementariamente. En el aparato respiratorio, pues son potentísimos broncodilatadores los adrenérgicos, sobre beta 2. Y también, fíjense ustedes, vayan fijándose en eso. También son vasoconstrictores alfa 1 en la mucosa respiratoria. Disminuye la liberación de histamina inducida por antígenos.
Incrementa la frecuencia respiratoria por estimulación central. Esas 4 propiedades son fundamentales en cuadros broncoasmáticos con el asma bronquial. Entonces, ¿qué tenemos en el asma bronquial? Miren, jóvenes, voy a esquematizar un corte bronquiolar. Es un bronquiolar que hemos cortado. Y tenemos la siguiente imagen. Bien, esta es la mucosa bronquiolar. Aquí hay un músculo. Aquí hay un músculo. Músculo liso en el bronquiolo. ¿Ya? Todo este es músculo. Ese es un bronquiolo normal. Las mucosas se llaman mucosas porque siempre producen mucos. Entonces esta zona está húmeda. Y tiene sus gotitas de mucos. Es el muco que normalmente producimos, porque y lo botamos así, lo deglutimos, ¿sí? Todas las mucosas producen cierto muco. ¿Qué ocurre en el asma bronquial? En el asma bronquial y en los alérgicos broncoespásticos ocurre lo siguiente. Primero, hay una broncoconstricción. Y ahí pues se presiona. El músculo bronquiolar se contrae y lo reduce el calibre del bronquiolo. Lo reduce notablemente. ¿Sí? De modo que el músculo aquí se contrajo, se engrosó. Broncoconstricción. Eso es en el asma bronquial. ¿Sí? ¿Qué pasa en la mucosa del paciente asmático? Tiene hipersecreción. O sea, aparte de que se hincha la mucosa, produce tremenda cantidad de mucus. Entonces prácticamente todos los bronquiolos de este paciente se tapan. Y eso es lo que ocurre en el asma: edema, hipersecreción y broncoconstricción. Esa es la fisiopatología del asma. Miren, entonces la adrenalina, ¿qué beneficio nos daría? ¿Qué hace con el músculo este? Lo relaja. Por acción beta 2 lo relaja. Broncodilatación, relajación, broncodilatación. Pero también tiene efectos alfa. Los efectos alfa actúan sobre los vasos sanguíneos de la mucosa respiratoria, produciendo vasoconstricción. ¿Y qué hace con el edema? ¿Lo mejoran o lo empeoran? ¿Lo controlan o lo empeoran? Vasoconstricción. ¿Qué ocurre con la hinchazón del edema, de la mucosa respiratoria? Por vasoconstricción desaparece el edema, ya no hay hipersecreción. Entonces, este edema desaparece por acción de la adrenalina, por efecto vasoconstrictor. Entonces, resuelve el problema de la broncodilatación, resuelve el problema del edema, resuelve el problema de la hipersecreción. La adrenalina, por lo tanto, es una maravilla, realmente es una maravilla, controlando todos los aspectos fisiopatológicos del espasmo bronquial. Resuelve, repito, la broncoconstricción, resuelve el edema, resuelve la hipersecreción. Adiós problema asmático. Así es, jóvenes, es una maravilla. Pero ¿por qué no se usa la adrenalina? Porque tiene efectos cardiológicos potentes, eleva la presión arterial notablemente y puede llevar a situaciones graves. Por eso es que existen los fármacos beta 2 agonistas, los que se usan en el asma bronquial, beta 2 agonistas. Por ejemplo, el salbutamol, ¿no es cierto? La ritodrina, el fenoterol,
etcétera, etcétera. O sea, estos son fármacos del tipo de la adrenalina, de la familia de la adrenalina, pero que no tienen acción alfa. ¿Bien? ¿Está claro? Pero repito, la adrenalina sería, si no tuviera esa acción cardiovascular, especialmente de elevar la presión arterial, de producir una respiración tan potente, sería una maravilla en el alma bronquial. Hay un caso histórico, lo voy a contar a ustedes, de cuando la adrenalina se usaba en inhaloterapia para los humanos. Antes, de verdad, sí se usaba la adrenalina en inhaloterapia, o sea, en aparatitos dispensadores para inhalar adrenalina los pacientes asmáticos al menos severos. Se ha dejado de usar por sus efectos cardiovasculares, que les digo, que son potentes, son riesgosos. Hay un paciente histórico, que en verdad se sabe que usaba tanto los inhaladores con adrenalina, ahora ya no hay ninguno que tenga adrenalina, pues son riesgosos. No se sabe cómo no se murió, había esos riesgos que les estoy contando. Pudo haber muerto de una hemorragia cerebral por hipertensión notable, pero logró, parece, tolerar esos efectos. Fue un paciente que sufría de asma grave, y que decidió morir por sus principios, es el famoso Che Guevara. No sé si ustedes habrán escuchado, creo que no, es un personaje histórico de los años 60, 70 del siglo pasado, que era guerrillero, y desde jovencito se tiró, como decían en ese tiempo, al monte, a luchar por sus principios, sus ideas, y andaba en las selvas amazónicas de África, por la selva de Bolivia, donde lo mataron, y paraba bajo la lluvia, la humedad, haciendo sus crisis de alma y haciendo sus inhalaciones, que eran tremendamente riesgosas, pero lo toleraban. Es un caso extraordinario en el mundo de la medicina, de alguien que haya soportado tanto el riesgo de la adrenalina inhalatoria, pero solucionaba su problema. Bueno, efectos metabólicos, se elevan la glucosa. Entonces, ¿ahí qué podemos decir? Además, inducen la glucogenólisis, más glucosa todavía. ¿Bien? ¿Qué pasará con la adrenalina o los adrenérgicos si lo usamos a los diabéticos? Los descompensamos. Ese es el gran problema de los adrenérgicos, los descompensamos notablemente. Nunca están, digamos, sin riesgo en los pacientes diabéticos. Abajo está la oxigenación calorífica, incluso un consumo mayor de oxígeno, con 30%. ¿Y cuánto es su farmacocinética? La adrenalina nunca puede usarse por vía oral. ¿Por qué? Porque rapidísimamente se conjugan en el hígado y se oxidan en la mucosa gastrointestinal. Por lo tanto, se inactivas inmediatamente. Nunca puede funcionar la adrenalina por vía oral. Pero rapidísimo, repito, se inactiva por la circulación enterohepática y se metaboliza. Y la vía subcutánea es lenta por dos razones. Primero, porque la vía así lo constituye. Y además, porque si yo inyecto adrenalina por vía subcutánea a un paciente, ¿qué va a hacer con los vasos sanguíneos con los cuales se pone en contacto la adrenalina? Lo contrae. Y esa contracción hace que se absorba menos. Ella misma, la adrenalina misma, hace que se absorba menos. Por eso es que es bien lenta la vía subcutánea. Y eso se aprovecha, jovencitos, se aprovecha. Ustedes van a encontrar preparados anestésicos como la lidocaína. La lidocaína le da un tiempo de anestesia dentro de la dosis que empleen de 10-15 minutos, ¿no? Lidocaína, anestésico general. Local, perdón, lidocaína. De unos 10-15 minutos. Supóngase que la herida sea muy amplia, bastante amplia, o que esté muy contaminada. Pues ustedes van a tener que hacer una asepsia, una limpieza extraordinaria a propósito de eso. Por favor, si no hacen una asepsia meticulosa de una herida, es muy probable que se infecte. Y esa infección no lo van a poder prevenir como torpemente indican ahora a todos los pacientes que tienen un cortecito por ahí que van a las emergencias, a la estructura, les hacen una asepsia a medias. Y dicen, toma este antibiótico para que no se infecte. Por favor, jóvenes, desde este momento les digo, eso, discúlpenme el término, es una estupidez. Por favor, los antibióticos no previenen infecciones. Curiosamente, no previenen infecciones. Curan sí infecciones, pero no la previenen cuando va a ocurrir.
La prevención de una infección en una herida, especialmente de este tipo, solamente se logra con la asepsia, con la antisepsia. Por favor, no cometan ese error histórico que cometen todos los médicos de los servicios de emergencia, que cortecito, puntitos, tome esta receta, tome ese antibiótico para que no se infecte. No va a evitar la infección si la herida está suficientemente contaminada. La única condición con la cual logran que esa herida no se infecte es hacer una asepsia meticulosa. ¿Qué significa meticuloso? Lavar todo, aplicar jabón, agua jabonosa, incluso prácticamente dejar toda la herida, como dicen, viva, ¿sí? Donde se vea ya la piel con sus vasos sanguíneos, pero completamente limpio, sin ningún detrito, ¿sí? Por favor, aunque duela, sé que duele, por eso se coloca el anestésico. ¿Sí? Pero una vez que hagan esa asepsia, recién suturen, antes nunca lo hagan si es que no han hecho una limpieza minuciosa. Y la única forma como van a evitar la infección, precisamente con la asepsia, no con antibióticos que receten tontamente. Háganme caso, por favor, les insisto, porque esto es algo que se repite escandalosamente. Entonces, bueno, la lidocaína le da un tiempito que a lo mejor es rebasado por el trabajo que tienen que hacer así, incluso a veces cortar tejido necrótico, ¿sí? Tienen que dejar la herida viva, ¿sí? Muy bien. Entonces, para que no estén usando mucho anestésico local, ¿qué hacen? Le agregan a la lidocaína adrenalina. No ustedes le agregan, sino usan lidocaína que viene ya combinada con adrenalina. La adrenalina, por su efecto vasoconstrictor, ¿qué va a hacer con la absorción del anestésico que está con ella? Lo que le ocurre a ella misma, pues. Se enlentece su absorción y por lo tanto queda más tiempo en la herida dando efecto anestésico. Se prolonga su efecto anestésico de tal manera que los 15 minutos se convierte posiblemente en 45 minutos y les va a permitir trabajar. Entonces el beneficio que da es que ya no necesitan administrar más anestésico y van a tener más tiempo para trabajar. Por favor, eso se emplea mucho en los procedimientos especialmente de sutura, ¿ya? Pero eso sí, tienen que aplicar la lidocaína que ya viene combinada con adrenalina en órganos o en tejidos que no tengan riesgo de necrosis, porque si hay tejidos con riesgo de necrosis, en el cual puede producir necrosis tejidular. Eso sí, no sé, porque no tengo que tener el aparatito. Eso se baja con el aparato. Ya. Bueno, entonces todavía no he terminado la idea. Repito, ese beneficio de que cuando combinamos, está combinada el anestésico local con la adrenalina, es indudable. Se prolonga el tiempo de anestésico, pero el inconveniente es que como la adrenalina es un potente vasoconstrictor, puede inducir necrosis en el sitio donde la han aplicado. Y hay zonas en nuestro organismo que tienen lo que se llama circulación terminal. Ya no pregunto si la enseñan fisiología, porque dice por qué no. Pero tal vez algunos conozcan por cultura general que hay zonas, hay órganos en los organismos de nuestro cuerpo que tienen circulación terminal, y si se obstruye la circulación ahí, se puede necrosar con facilidad el órgano. ¿Cuáles son? ¿Saben? Uno de ellos puede ser las plantas de los pies. Perdón, fuerte. Uno de ellos es la planta de los pies. ¿Qué? Planta de los pies. Planta de los pies, los dedos. Los dedos. Más que la planta de los pies. Claro, de los dedos. Las zonas terminales de los dedos, no todo, pero las zonas terminales. Las yemas, ahí hay circulación terminal. Y por lo tanto, si colocamos esta anestesia acá, va a ser tan potente la vasoconstricción y tan duradera que puede colocarse. Pero hay otro órgano que se parece al dedo y que tiene también circulación terminal. ¿Cuál? Las mujeres deben saber. El pene, pero. Disculpa la broma.
Sí, jóvenes, el pene. Nunca usen ahí, por favor, adrenalina combinada, perdón, anestesia colocada con adrenalina, porque por eso es una necrosis terrorífico de esa zona. Notablemente grave. ¿Y ustedes creen que hay heridas de pene que tengan que curarse? Es rarísimo, pero sí hay. Sí hay. Para relajarme voy a contar una anécdota. Yo soy un año Huaraz. Huaraz es un sitio muy movido, mucho turismo, mucha bailes, fiestas, licor y todo eso. En una ocasión estaba en el hospital en emergencia, ahí en el hospital regional de Huaraz, y llegó una pareja de jóvenes, una señorita con un joven, y el joven estaba con una casaca allí, amarrado acá, hacia atrás, y venía así. Y ella, la emergencia, pues. ¿Qué pasa? Ya llorando casi, ¿no? Se cierra la puerta, se cierra la puerta. Pasaron. ¿Y qué pasó? Se saca la casaca y tenía el prepucio del pene que se lo había pasado en el cierre del pantalón. Ya se imaginan el dolor, el trauma, ¿sí? Y donde lo tenía encarrucado el prepucio ahí y salía. Lo había pasado el cierre, estaba la bragueta cerrada, pero se notaba el prepucio así como una de lechuga. Y digo, ¿qué has hecho, hombre? ¿Qué ha pasado acá? Y el problema, aparte de que nunca ocurren cosas tan especiales. Entonces, ¿y ahora qué hacemos acá? ¿Cómo arreglamos esto, no? No se imagina, ponemos a imaginar cómo lo desarmamos el cierre porque lo había subido todo el cierre. Tuvimos que ir a la sala de motores del hospital a buscar alicates, a buscar pinzas para poder desarmar el cierre, ¿sí? Y lo logramos liberar, y al liberarlo inmediatamente se infló la zona del prepucio como un globo, ¿sí? Que estaba como estreñido ahí. Fíjense ustedes, pero ¿cómo había ocurrido eso? ¿Por qué había ocurrido? Porque estos dos jovencitos eran primos, pero como dicen los españoles, creo que les he dicho, los españoles dicen a la prima se le arrima hasta que quima. Entonces, estos bandidos estaban cumpliendo ese mandato. Los padres de la chica lo habían dejado con esa porque eran primos, pues. Y justo cuando estaban en pleno ajetreo, llegan los padres. Ahí es donde él, desesperado, se ha subido el cierre y ya no sé qué, cómo diablos habrá soportado que los padres no lo noten, pero a lo mejor pues ya queriendo tal vez desmayarse, pues tal vez simuló que tenía un cólico, no sé, pero se puso la casaca delante y ella se ofreció a llevarlo al hospital. Esa es la anécdota. Entonces tuvimos que suturar el prepucio porque prácticamente lo había desgarrado, y justo la cuestión es que inmediatamente todo el mundo, cuidado por favor, sáquenme la lidocaína sin epinefrina, porque la mayor parte de los hospitales ahí con epinefrina. Y por fortuna, pues ya teníamos previsto eso, porque si no, colocar ahí hubiese sido una desgracia, ¿no? Tuvimos que suturarlo. Hicimos malabares para que conserve su forma, siquiera. Miren lo que hay en la medicina, son actos extraordinarios, jovencitos, que esas son experiencias de vida. Bueno, cuando estamos en la vía oral, decíamos que no se activa, pues, por vía subcutánea lenta, la vía intraocular es obviamente más rápida que la subcutánea. La inhalatoria, por favor, es muy eficaz y generalmente de efectos locales, pero a veces puede provocar el efecto sistémico grave. La acción de la adrenalina por vía intramuscular se evidencia a las 3 o 5 minutos. En la vía subcutánea 6 a 15 minutos y por la vía endovenosa sí sigue inmediata. Apenas se está colocando y ya comienza a hacer efecto cardiovascular especialmente. Necesita dosis subsecuentes entre 5 a 15 minutos. ¿Por qué quiero remarcar esto? Porque como les he dicho ya en varias ocasiones,
La adrenalina salva la vida de los pacientes que están haciendo reacción anafiláctica a antibióticos o a otros medicamentos, por ejemplo la penicilina. Y hay otra anécdota que les quiero contar de un estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Trujillo que estaba sufriendo de una amigdalitis supurada y va a su propio docente en una posta médica de su barrio y él dice: doctor, tengo un problema grave de la garganta, tengo que examinar, es una amigdalitis. Bueno, ¿cómo que te colocan una penicilina cremisódica? Le colocan y dice: a ver, una vez la enfermera le colocó y dice: bueno, un ratito, 5 minutos, le dice: ¿cómo estás? ¿Te molesta la inyección? No, ya me pasó. Bueno, pues en tu casa, compra más, te vas a colocar 7 días. Y listo, ¿no? Pobrecito se fue. Cuando de unos minutos por ahí viene gente a avisarnos. Dice: por favor, hay un joven tirado en la esquina, en la vereda. Vayan a verlo, por favor. Lo han ido a ver y el jovencito estaba muerto. Había hecho el shock anafiláctico a la penicilina. Le colocaron adrenalina para recuperarlo. No les mostraron que hizo shock anafiláctico, no me pasa la verdad. Hizo shock anafiláctico. Y lo recuperaron con adrenalina de inmediato. A los 5 minutos ya estaba bien y el médico tonto le dice que se vaya. ¿Qué pasó? Rapidísimo pasó el efecto de la adrenalina, pero la penicilina seguía circulando. Y recrudeció la anafilaxia y ahí sí lo mató. Qué pena, ¿no es cierto? Por eso, por favor, hay que vigilar a esos pacientes que reciben cualquier inyectable. Nunca permitan que se vayan antes de 30 minutos. Nunca, por favor, para que digan: no me duele nada, ya estoy muy bien, listo. Porque una anafilaxia puede repetirse a los minutos nomás. Y la adrenalina no actúa por mucho tiempo. Necesita dosis subsecuentes de hasta 5 o 15 minutos. Por favor, nunca se olviden de esos detalles, ¿sí? No se confíen, por favor. Miren, perder una vida de un estudiante de medicina todavía por una cosa tan, digamos, simple, podríamos decir. Bueno, toxicidad, sí, pues las dosis comunes pueden producir miedo, palpitaciones, diafragma cardiovascular, inquietud, cefalea, mentón, marea, arritmia. Estos mayores hipertiroideo y psiconeuróticos. Mayores dosis, jovencitos, y peor aún si son inyecciones rápidas, pueden provocar violentamente una hemorragia cerebral, arritmia cardíaca, que son mortales en la mayor parte de casos. Es un fármaco maravilloso la adrenalina, pero peligrosísimo a la vez, ¿sí? Por favor. Uso. El broncoespasmo, como digo, hay pacientes que tienen broncoespasmo mánico tan severo que una vez amerita el uso de adrenalina para resolverlo. Ni los beta-2 agonitas pueden actuar tan rápido como la adrenalina. La reacción de hipersensibilidad, lo que les estoy contando del shock anafiláctico. Preservante y otros fármacos, los anestésicos locales, se juntan con la adrenalina y por lo tanto su acción como anestésico demora más. Por eso ustedes van a encontrar siempre que hay dos preparaciones de los anestésicos locales. Lidocaína, dicen, cuando ustedes van a comprar, quiero lidocaína, ¿con qué quiere? ¿Con epinefrina o sin epinefrina? Con epinefrina quiere decir que tiene adrenalina para los casos que estamos comentando. En el paro cardíaco, la primera opción obviamente es la reanimación cardiopulmonar, pero no siempre hay quien nos ayude, por ejemplo, para hacer, uno puede estar dando el masaje cardíaco externo y quien da la respiración boca a boca, necesita cuando menos 2 individuos. Y hay casos extraordinarios donde la cosa es gravísima y tiene que aplicarse entonces la adrenalina ahí. ¿En qué vía, por qué vía emplearíamos la adrenalina ahí para recuperar a un paciente de paro cardíaco? ¿Cuál es la vía? Oral no funciona. Intramuscular, intravenosa, subcutánea, ¿cuál se te ocurre? Intramuscular. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué vía usarías tú? ¿Por la vía intravenosa? Un paro cardíaco, intracardíaco. ¿Seguro? Si está parado. ¿Quieres asegurar bien? Intracardíaca. Intracardíaca, sí, seguro. Muy bien, es simple. La única vía realmente útil en el paro cardíaco es la vía intracardíaca. ¿Por qué? Si está en paro cardíaco, ¿qué hacen administrándole intramuscular? ¿La sangre está circulando?
Está en paro. Está viendo venosa igualito. Si el paciente está en paro, está en un encharcamiento del plasma, no hay movimiento circulatorio. Entonces, por más que le apliquen a la vena, se queda allí. No le van a aplicar. Tiene que ser intracardíaca, joven. Esa es una medida heroica. 2 centímetros fuera del borde costal izquierdo, segundo, tercer espacio intercostal, inyectan. ¿Qué tienen que hacer ahí? Aspiran y tiene que salir sangre, porque cuando están en el corazón sale sangre en buena cantidad. No vayan a estar esperando tontamente como alguna vez escuchado y insertan la aguja y mírenlo, si se mueve, está en el corazón, pues está latiendo. ¿Acaso está latiendo el corazón? Está en paro cardíaco. Entonces nada, de frente entran con la aguja, aspiran y obviamente si está en el corazón va a salir sangre en la aspiración. Pero es la vía intracardíaca, jovencito. Desde heroico es un poco hasta peligroso, pero no hay otra forma, se necesita mucho. Como hemostático tópico. ¿Qué significa eso? Hay zonas donde puede haber un sangrado importante y no hay forma de evitar ese sangrado. No se puede poner un torniquete, no se puede poner férulas. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en el caso de una epistaxis, sangrado por fosas nasales. ¿Has visto a propósito cómo se trata de atender un caso de una epistaxis? ¿Qué hace la gente común? Llevan el brazo, ¿cuál? ¿El derecho? ¿Seguro el derecho? No, la gente le dice el brazo izquierdo, el brazo del corazón. Levanta la cabeza, el brazo izquierdo, lleva la cabeza atrás, ¿cierto? Lleva la cabeza atrás y esperan que se pare el sangrado. Ese es lo más inocente que hay. Primero que el brazo izquierdo, queríamos tiene que ser ni el derecho ni el sangrado nasal. En segundo lugar, el paciente cuando está con la cabeza atrás, ¿qué está haciendo? Se para la sangre, sigue sangrando y él está traga y traga la sangre. Y no para el sangrado. Vale al revés, jovencito. Tiene que poner la cabeza delante entre la rodilla, taparse, si es que no tiene algún elemento que refuerce eso, tapar la fosa nasal, plantarse dentro de la rodilla y respirar por la boca. Solito se va a coagular la sangre. Un coágulo que se está formando ahí, porque se circuló ahí y forma el coágulo y adiós sangrado. Pero si no para, tiene que embeber idealmente un algodón, una gasa o que no le den. Si es que tienen, porque a veces el tapón solito funciona. Ponen un buen tapón de gasa y por presión mecánica para el sangrado cuando no es muy abundante, pero cuando es abundante a veces necesita que te beban en adrenalina. La adrenalina produce efecto vasoconstricción, pues está en contacto con la mucosa, inmediatamente lo contrae, los vasos sanguíneos ya no sangran. Es hemostático tópico, ¿sí? Tapón, gasa con embebido en adrenalina. Para terminar, los antiadrenérgicos, a los que bloqueamos los receptores adrenérgicos, generalmente son competitivos, excepto la adrenalina que les hablaba del efecto de fenómeno de Ley. Este fenómeno de presiones beta de fármacos tipos, antitalaminos y vitamina que se repiten varias veces, afetolamina, que no se usan ya mucho en la actualidad, ¿verdad? Casi más pero tenemos estos en la actualidad. El prazosina y semejante. Ahí está la terazocina, la tansulosina y la doxazocina. Miren ahí, son bloqueadores de estos fármacos reversibles selectivos de receptores alfa 1. Miren para que vean, como les decía, que no son exclusivos alfa 1, son prioritariamente alfa 1, predominantemente alfa 1. La diferencia, miren, ¿qué diferencia? De 1000 veces es bloqueador de los receptores alfa 1 respecto a los receptores alfa 2. O sea, también tiene actividad sobre los receptores alfa 2, sino que es 1000 veces más alfa 1 que alfa 2. Pero se considera exclusivamente bloqueador de receptores alfa 1. Pero repito, no es tanto así, por eso les estoy poniendo el ejemplo de la magnitud de diferencia que hay. Carece de efectos adversos sobre el perfil lipídico y se usó un tiempo muchísimo en la hipertensión arterial y en la insuficiencia cardíaca congestiva. En verdad es muy eficaz como antihipertensivo, por ser bloqueador de receptores alfa 1.
El problema es que con el tiempo se fue demostrando que ocurrió el fenómeno de tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Que el fármaco va a perder la actividad por el uso. Y en verdad, cierto, al final ya fracasaba como un tratamiento antihipertensivo y de insuficiencia cardíaca. Ha quedado únicamente útil este tipo de fármacos para la hipertrofia prostática benigna. Ahí sí sigue usándose bastante, por si acaso, ¿verdad? Y son fármacos útiles, ¿por qué? Porque en el tipo no vesical y en la uretra hay receptores alfa 1. Por eso lo bloquea y permite que se supere el famoso prostatismo, eso de estar orinando a cada rato, mojando la blusa, mojando el pantalón y esas cosas. Ayuda muchísimo antes de la operación. Porque no hay varón que en verdad se libre, si ya tiene hipertrofia prostática benigna, de la prostatectomía. Ese es un castigo divino por ser hombre. Colaterales, hay un fenómeno que se llama de primera dosis, nunca se olviden de esto. Cuando usen este tipo de preparados para un paciente prostático, adviértanle, por favor, escúchenme. Nunca al empezar el tratamiento tomen el medicamento y se levanten bruscamente si están sentados o están acostados, porque los reflejos prostáticos se vienen posturales, pero se vienen abajo y el paciente puede rápidamente perder el conocimiento y la consecuencia grave. Las primeras dosis, por cierto, el fenómeno de la primera dosis, adviertan, tiene que tomar el medicamento y quedarse un buen rato acostado, sentado como está, o tomarlo de frente parado y no acostarse ni sentarse después de unos 30 minutos cuando menos, para que no ocurra ese fenómeno de la primera dosis, no se olviden. Otro grupo de fármacos son los alcaloides del profesor de centeno, que se usan ahora muchísimo en el terreno obstétrico para el trabajo del posparto. En el posparto, jóvenes, es muy común la hemorragia posparto, que es la principal causa de muerte materna en países como el nuestro. Y hay que tratar de evitarlo. Por eso en el trabajo de parto siempre, después de que sale el producto, sale la placenta, en el alumbramiento cuando se expulsa la placenta, todas las mujeres reciben una dosis parenteral de ergotamina, ergóticos estos preparados, y después se queda con un tratamiento por vía oral para evitar la hemorragia por parto, que es fatal, tremendamente terrible. Entonces ese uso casi es exclusivo de estos ergóticos. Pero también, ven ahí dice migraña. La migraña, que es un dolor de cabeza muy especial, por si acaso no es cualquier dolor de cabeza. Algunas personas tramposamente dicen, tengo migraña. No, la migraña es una enfermedad especial, no es cualquier dolor de cabeza. Y que se resuelve con preparados no necesariamente analgésicos. Los analgésicos comunes no resuelven la migraña. Lo que resuelven son fármacos que tengan actividad vasculotrópica, como estos preparados. La ergotamina, particularmente, es muy útil en la migraña en el cuadro agudo. Pues resuelve el proceso que a veces un dolor severísimo rápidamente. Pero es en el cuadro agudo, porque en el cuadro crónico como preventivo se usa un fármaco que es el propranolol, como vamos a ver después. La yohimbina fue un fármaco medio curioso que por ahí, después de los años 60 del siglo pasado, se promovió que era un estimulante sexual, un afrodisíaco, y todos los mononeurales por ahí lo usaban porque supuestamente eso iba a estimular a la parejita para que diga sí. No es cierto, nunca ocurrió eso. El uso actual de la yohimbina solamente es para la enfermedad de disfunción eréctil, ni siquiera está dando resultados para eso. Antagonistas, para terminar, ahí tenemos propranolol. El propranolol es un excelente beta-2 agonista. Beta-antagonista, maldita sea, tenemos una confusión neuronal terrible en este momento. Es un beta general antagonista, propranolol. No es selectivo. Y tenemos otros parecidos emparentados, nadolol, timolol, pindolol, labetalol, etcétera, etcétera. Pero hay un selectivo beta-1 nomás, como la tenolol o metoprolol y los demás de ahí. ¿Por qué tenemos que usar beta-1 selectivos y a veces no? Porque si yo tengo un paciente que a la vez que es hipertenso, por ejemplo, si es hipertenso, digo, bueno, voy a bloquear sus receptores beta-1 para que baje su presión arterial maravillosamente, propranolol. Pero ¿qué pasa si además de hipertenso es asmático? Tengo que respetar sus receptores beta-2, porque si afecto sus receptores beta-2 voy a inducir broncoespasmo.
y le voy a grabar su diabetes, ¿sí? Por favor, sí, capten la idea, ¿sí? Entonces repito, el propranolol no es selectivo, bloquea beta 1 y beta 2. Entonces en un paciente que sea hipertenso, puedo usarlo y no tengo ningún problema. Pero si a la vez es asmático, ahí sí lo mete en problemas al paciente porque estoy bloqueando sus receptores beta 2. Yo lo que quisiera es bloquear solamente sus beta 1 para bajar su presión arterial. Pero ahí entra a tallar los selectivos beta 1 como el atenolol. El atenolol no afecta a los receptores beta 2, solamente beta 1. Entonces lo uso con libertad en cualquier paciente hipertenso, asmático o no asmático. Porque como no afecta a los beta 2, no voy a provocarle ninguna reacción broncoespástica. Muy bien. Con así significa acción simpático-mimética intrínseca. Eso es algo curioso, miren, rapidito les explico. Cuando se usó el propranolol, excelente medicamento en verdad, que cada vez se está usando menos, más porque es un poco viejo, más que porque sea malo. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió algún caso muy trágico. Como el tratamiento antihipertensivo, escúchenme bien, es tratamiento farmacológico de por vida. Por favor, no se le vaya a ocurrir que a un paciente hipertenso le deben dar su tratamiento farmacológico y después de un tiempo dice, ay, ya se controló su presión, ya señor, déjenle el medicamento. No cometan eso, por favor. El paciente hipertenso tiene que tomar medicamentos antihipertensivos hasta el día que muera. ¿Sí? Por favor, que quede bien claro eso. Entonces, ¿qué ocurría? En verdad hay que considerar que un paciente hipertenso, que a lo mejor diagnostican hipertensión arterial a los 45 años, pero vive 70 y tantos, 80 años, que esté tomando 30, 40 años un medicamento, ¿creen que no va a aburrirse? Desgraciadamente, la gente llega a aburrirse, a contrariarse por estar tomando medicamentos tantos años todos los días. Y la mayor parte lo abandona. Entonces aquí el médico tiene que entrar a tallar en cuanto a lograr lo que se llama adherencia al tratamiento. Tiene que explicarle, pero profundamente, que es imprescindible que tome los medicamentos toda la vida. Y debe estarlo controlando de su responsabilidad para que nunca la abandone. Incluso hay que estarlo llamando a veces. Señor, ¿está tomando su medicina? ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Qué ocurrió? Pues una cosa muy trágica. Muchos pacientes que abandonaban el tratamiento, resultaban muertos, o de repente caían fulminados por un infarto miocardio, una hemorragia cerebral o muerte súbita. ¿Y qué se encontró? Que curiosamente ocurrió lo siguiente. Miren, si no la luz para ver, después necesita allá, por favor, allá creo que está. ¡Ey! Joven. El choque está atrás, toma corriente, pero exactamente, ya. ¿A qué me decías tú? Ahí, pongan atención a estos jovencitos, ¿ya? A ver, supóngase que yo tengo 1000 receptores beta. Y esto es lo que me está provocando, obviamente, que el corazón funcione, que tenga una presión arterial de tal valor, y a lo mejor me vuelvo hipertenso. Soy un paciente que tiene 1000 receptores beta y que a la vez soy hipertenso. Entonces uso propranolol. Y el propranolol bloquea mis receptores beta. Entonces se me ocurre poner el ejemplo y decir, de estos 1000 receptores, el propranolol es el nombre, no es propranolol, bloquea 500 receptores. Al bloquear 500 receptores beta, la presión obviamente tiene que haber bajado. ¿Sí? Entonces controlo, tengo la hipertensión controlada. Muy bien, y así va pasando el tiempo. ¿Y qué ocurre? ¿Sabe qué se demostró? Que curiosamente nuestro organismo, como siempre, trata de recuperar su estado basal. Entonces, por aquí el organismo es como si pensara y dice, ¿qué diablos pasa? Yo tenía 1000 receptores beta, pero ahora como encuentra que 500 no funcionan, cree que ya no existen. ¿Y qué hace? Sintetiza más receptores beta. Entonces dice, me faltan 500, sintetizo 500 receptores nuevos.
Muy bien, pues. ¿Y qué ocurrió? Precisamente en el momento que el paciente suspende el propranolol, en este momento el paciente suspendió el propranolol. Suspendió. ¿Qué ocurrió? Los 500 que estaban bloqueados por el propranolol se liberaron. Así que ahora, ¿cuántos receptores tiene ese paciente? 1500. ¿Los 1000 originales? No. Tiene 1500 receptores ahora. Estos son los 1000 originales. Ahora tiene 1500 porque los 500 que estaban ocupados por el propranolol ya no están. Así que ahora sí, las catecolaminas endógenas, la adrenalina, la noradrenalina del paciente ya encuentran 1500 receptores y por lo tanto producen una intensísima actividad cardiovascular y sube la presión arterial notablemente. Y el paciente se muere por hemorragia cerebral o paro cardíaco. Miren cómo ocurre esta acción. ¿Se ha entendido? ¿Cierto? ¿Sí? Esa tragedia nos enseñó de que por favor nunca debemos permitir que se interrumpa el tratamiento o cuando menos tratar de asegurar eso de que ya no usemos tal vez el propranolol sino fármacos que se pongan así como el pindolol, el acebutolol. ¿Por qué? Porque estos fármacos tienen lo que se llama acción simpático-mimética intrínseca, o sea, a la vez que actúan como antiadrenérgicos, pero tienen una acción farmacológica tan especial que mantiene estimulado al receptor para que siga reportándole al organismo que sí está ahí, que sí está funcionando, para que ya no sintetice estos 500 más. El ejemplo del propranolol no logra hacer eso. Esa es la actividad simpático-mimética intrínseca. Mantiene al organismo consciente de que sí están los receptores completos y no tiene por qué sintetizar 500 más, como hemos dicho, y por lo tanto se evita ese riesgo. ¿Está claro? Así es el tema, ¿sí? Efecto farmacológico disminuye la presión arterial, con excelentes antihipertensivos, por si acaso. A nivel respiratorio tienen este inconveniente, producen broncoconstricción en asmáticos. Repito, son beta bloqueadores. Y no solamente bloquean los receptores beta 1, sino también los beta 2, que son los que garantizan que el paciente tenga broncolilatación. Pues, ¿sí? El metabolismo disminuye la gluconeolísis que libera la glucosa en respuesta a la hipoglicemia. El paciente diabético, cuando está en crisis de hipoglicemia, inmediatamente produce un mecanismo de compensación que lo puede liberar de la muerte, la glucogenolisis, para que haya aporte de glucosa suficiente. En cambio, cuando estamos usando propranolol ya no ocurre esa reacción protectora y el paciente diabético fracasa. Ese es un inconveniente secundario terrible, ¿sí? Bueno, no afecta a la liberación de insulina. Farmacoquímicos tenemos ahí el propranolol, lo que estoy diciendo, se usa en el tratamiento de algunas arritmias, en hipertensión arterial, angina de pecho, en hipertiroidismo, en pánico, en ansiedad. Profilaxis de la jaqueca que le decía migraña arriba. La jaqueca es la misma que la migraña. Tenemos los profesores externos, ¿cierto? Que se usan en el tratamiento agudo de la migraña o la jaqueca, pero para el tratamiento preventivo el propranolol es excelente porque la dosis menor es toxicidad. Visita cardíaca congestiva puede provocar agravamiento de enfermedad vascular periférica, el broncoespasmo, que le estoy diciendo. Menor respuesta al glucemia diabético, depresión puede provocar el propranolol, que puede llevar incluso al suicidio, ángulo, muerte súbita por exposición brusca, lo que les estaba diciendo, la exposición brusca, rápidamente puede provocar al paciente, pero sí tiene una ventaja reconocida a nivel mundial, disminuye la recidiva en caso de muerte post-infarto del miocardio. Es una ventaja que solamente lo tiene el propranolol. Otro, nanolol, timolol, pindolol, que ya es un dato más que nada de información. Hay selectivos como el atenolol. El atenolol es bloqueador beta 1 nomás. Por lo tanto, no tiene las desventajas del propranolol que tiene el bloqueo beta 2. Así que ahí lo pueden usar con libertad en los asmáticos, en los diabéticos, no hay ningún problema el atenolol. Y listo, pues.
ser residuo menos tóxico. O sea,